7 de la mañana, 1 minuto, al fin viernes. Bienvenidos amigos televidentes, 29 de septiembre del 2023. Estamos listos para iniciar la emisión matinal de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, en ecuadortv.es. Además que nos escuchen en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo están de ánimos, compañeros? En día viernes, buenos días. Buenos días, con muy buen ánimo porque acabamos la semana, aunque eso a mí sí me da un poco de tristeza. Y también, pero estamos terminando también el mes. El próximo lunes que usted se despierte a las 7 de la mañana para vernos y escucharnos, ya será octubre y estaremos en el último trimestre del año, por cierto. Para mí ya se acabó el año con Para eso. Sí, ya. Pasó ya rápido, viene el árbol de Navidad, ya estamos casi 2020. Sí. Exactamente. Andrea, buenos días. Hola, ¿qué tal? Meche, Lautaro, muy buenos días. El día de hoy estamos también muy expectantes de lo que ocurrirá el domingo 1 de octubre. Amigos, nosotros estamos ultimando los detalles aquí en Ecuador TV porque desde aquí se generará la señal para transmitir el debate presidencial. Hay muchísima expectativa, no solo en los pasillos de Ecuador TV, sino también en la ciudadanía, en el Ecuador. A las 19 horas usted se tiene que conectar por Canal 7 a escala nacional para poder ver el debate. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades respecto a aquello? Más adelante también le estaremos comentando y cómo se ultiman los detalles con cada uno de los candidatos para que puedan venir el 1 de octubre aquí a Ecuador TV. Un debate crucial para los resultados de las elecciones del 15 de octubre. Estamos pues a la expectativa. 7 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos, aquí iniciamos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una recompensa de $5 millones para quien dé información que permita la localización y detención de conspiradores y autores intelectuales detrás del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Esto se da bajo el programa de recompensas contra la delincuencia organizada transnacional. Y no solo eso, también se informó a través de este comunicado de una segunda recompensa de hasta $1 millón, en este caso para quien comparte información que conduzca a la identificación y localización de cualquier individuo que ocupe un puesto de liderazgo clave en el grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del homicidio del señor Villavicencio. Adicional a ello, se informó que cualquier información en respuesta a estas ofertas de recompensa en el Ecuador deben dirigirse por correo electrónico a informa@recompensas131.org y dentro del Ecuador. Ojo, por teléfono también se puede anunciar que hay información o a través de la unidad de tarea conjunta, el plan de recompensas de Ecuador, la línea 131, es decir, 3 canales distintos para que se entregue información y se pueda tener esta recompensa que es de hasta 5 millones. No necesariamente son 5 millones específicamente. El comunicado que fue publicado el día de ayer por ese organismo dice que las pistas e información pueden enviarse de una forma anónima y todas las identidades facilitadas se mantendrán estrictamente confidenciales. Además, el documento asegura que los Estados Unidos continuarán apoyando, y abro comillas, esto dice, apoyando al pueblo del Ecuador y trabajará para traer ante la justicia a individuos que buscan socavar los procesos democráticos a través de crímenes violentos. Y al respecto, y si me ayuda producción, por favor, con el tuit del presidente Guillermo Lasso, en el que no solamente se pronuncia, sino que agradece al secretario Anthony Blinken por el apoyo de Estados Unidos con esta recompensa y menciona, además, que el FBI mantiene su colaboración en las investigaciones y que el Ecuador merece saber quiénes son los autores intelectuales de este atroz crimen y hacer que paguen con la cárcel. Hay que hacer un trabajo para descubrir la verdad, es lo que dice el primer mandatario en respuesta a lo que ha dicho el secretario Anthony Blinken. Estados Unidos colabora en estas investigaciones. 7 de la mañana, 5 minutos. La vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, no se entregará a la justicia pese a la orden de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, en la institución se tramitará un proceso de inhabilidad para que ni Barrero ni Juan José Murillo continúen ejerciendo sus cargos como vocales.
Es un hecho. Los vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del juez provincial Vladimir Jaya, deberán defenderse en un juicio por presunto tráfico de influencias. Así lo decidió el juez Walter Macías, quien adicionalmente dictó prisión preventiva para Barreno, por lo que ahora la policía debe ubicarla y capturarla. Se pidió solo frente a la doctora Maribel Barreno de una forma absolutamente discriminatoria, dejando a salvo a otras dos personas, pero sobre todo a otra que esté en condiciones idénticas a las de la doctora. Sobre esto, su defensa dijo que analizan los recursos legales para evitar esta medida, pero advirtió una cosa. De plano le digo que mi defendida obviamente no se puede entregar. Este caso parece que tiene tintes de persecución política como tal. Según la teoría de Fiscalía, Barreno y Morillo influenciaron al juez Gustavo Osejo para que falle a favor de Guadalupe Llori, quien interpuso una acción de protección para no perder la presidencia de la Asamblea. Hechos en los que habría colaborado el juez Vladimir Jaya. Además, el Ministerio de Trabajo deberá dar trámite a la inhabilidad para ejercer el cargo a los 3 procesados, y así lo ratificó el mismo Consejo de la Judicatura, quien a través de un comunicado mencionó que cumplirá en su integridad y de manera inmediata de conformidad con los procedimientos administrativos de rigor la orden judicial de la autoridad competente y que se ha dispuesto a las áreas técnicas instrumentar las acciones necesarias. Según la defensa de Barreno, todas estas medidas no tendrían piso, pues asegura que el juez Felipe Córdoba a las 4 de la tarde dio paso a su pedido de recusación en contra de Walter Macías para que sea parte del caso. Habría que ver qué fue lo que sucedió con el proceso de citación, que no es otra cosa que hacer de conocimiento del juez recusado, que la recusación ha sido ya calificada en su contra, para saber exactamente cuáles serían los efectos que esa recusación tendría eventualmente sobre la decisión que se tomó entre gallos de medianoche. Mientras se desarrollaba la audiencia de juicio, Barreno pidió vacaciones por 30 días desde el 28 de septiembre al 27 de octubre. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, el día de ayer justamente desde el Consejo de la Judicatura se informaba quiénes van a ser los reemplazos de los 2 vocales que ahora pues están involucrados en esta investigación judicial. La vocal alterna de la doctora Barreno es la doctora Yolanda Yupangui y el doctor Juan José Morillo no tiene vocal alterno porque la persona que estaba para esa función renunció. Habrá que preguntar, y ese es el cuestionamiento entonces, ¿quién irá en vez o en lugar del doctor Juan José Morillo? Es lo que tendrá que decir el Consejo de la Judicatura. Por el momento, los 2 no pueden seguir ocupando sus cargos. Y otro punto que hay que tomar en cuenta, pese a que Maribel Barreno menciona que ella no va a acatar esta orden de tener una prisión preventiva, pues si efectivamente va a la policía para aprehenderla y ella no se deja, se esconde o se va a otra parte, se convertiría ya en estos momentos en prófuga de la justicia si toma esa decisión de no entregarse, pese a lo que hemos oído que están apelando, que por qué a ella sí la prisión preventiva y no a Juan José Morillo, que finalmente tiene el mismo cargo y además están implicados en haber hecho exactamente lo mismo. Así es, a ellos se los acusa, recordemos, por este audio que se filtró en donde supuestamente pues estaban tramando, si así se quiere la palabra, con Guadalupe Llori su regreso a la Asamblea Nacional luego de que ella fue destituida. Pero también lo que se ha dicho el día de ayer es que la doctora Barreno ha pedido vacaciones, es decir, ella tiene ahora prisión preventiva por alrededor de 30 días y son los mismos días que ella ha pedido vacaciones en el Consejo de la Judicatura. Lo que se ha dicho desde ese organismo es que se va pues a dar un trámite legal correspondiente para mirar si procede o no que le den vacaciones. 7 de la mañana con 10 minutos, las Fuerzas Armadas realizaron ya operativos en el Parque Nacional Podocarpus en el sur del país, el cual, según los expertos, se ha visto afectado por la minería ilegal, esto desde el año 2019. Este es el Parque Podocarpus, es un parque nacional de Ecuador ubicado en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe. Alberga una gran biodiversidad, pero hoy no es noticia por su gran paisaje y desarrollo, al contrario, porque podría perderse. Ahí, en medio de 500 especies de aves, las Fuerzas Armadas del Ecuador, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Policía Nacional y Fiscalía General del Estado, realizan operaciones en contra de la minería ilegal. Y ya hay resultados. Hasta el momento hay 6 retroexcavadoras destruidas, 2 armas de fuego, 20 municiones de diferente calibre, 70 galones de gasolina, 3 generadores de luz y 19 cilindros de GLP.
Según las autoridades, producto de la minería ilegal, en el sector se evidencia la disminución significativa de aguas naturales, por ejemplo, en las quebradas que desembocan en el río San Luis, ya que son utilizadas para el lavado de oro por los mineros ilegales. Además, se registra una notable erosión en el sector, tala de árboles, remoción de suelos y encauzamiento artificial de las aguas naturales, generando un gran daño al medio ambiente. En enero del 2023, el Consejo Nacional de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, declaró a la minería ilegal como amenaza a la seguridad pública en todo el territorio nacional, mientras que en febrero, el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina advirtió la pérdida de 25 hectáreas de selva dentro del Parque Nacional Podocarpus desde el 2019 por minería ilegal. Andrea Orbe, Noticias 7. Bien, el SNAI acaba de actualizar información de lo que ocurrió la noche del día de ayer, porque pongan atención, 7 personas privadas de la libertad se fugaron del centro de privación de libertad Manabí número 1. Esto, el día de ayer a las 23 horas aproximadamente, el SNAI estaba informando sobre esta fuga de 7 privados de la libertad. Lo que se ha dicho hasta el momento es que se tienen pues operativos, tanto a la Policía Nacional como a otros miembros de seguridad, y ya se ha capturado a 3 personas privadas de la libertad. Faltarían entonces 4 de detener. Sí, esto es en la cárcel de El Rodeo, en Puerto Viejo, capital provincial, y ahí está ya activado un proceso de patrullaje en las inmediaciones de la cárcel y en otros puntos estratégicos, según considera la policía, para poder encontrar estos 4 PPL. No se ha informado de qué pabellones son, de qué áreas y de mediana, máxima o mínima seguridad, o tampoco de qué grupo de delincuencia organizada. También se recaba información sobre cómo fue la fuga, si habría o no participación quizás de guías penitenciarios o algún otro aspecto. Recordemos que en esa misma cárcel, hace muchos años ya, en 2016, hubo una fuga, pero porque se cayó un muro producto del terremoto y por ahí se escaparon. En esta ocasión, entonces, habrían otra vez fugado. Están observando y están analizando, la forma en la que se había llevado a cabo esto. Ya 3 recapturados, entonces. Aparentemente sería por el techo de la cárcel también, pero esto hay que esperar que confirmen también las autoridades extraoficiales, efectivamente, pero han buscado alrededor también de las casas aledañas para encontrar a estos 7 reos que escaparon la noche de ayer. Ahora mismo se está realizando un patrullaje con la Policía Nacional, sobre todo en la ciudad de Puerto Viejo, es lo que nos ha informado hace pocos minutos el organismo encargado del sistema carcelario. 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos con más información. Congelado es el nombre del operativo de la Policía Nacional, en el cual encontraron cocaína dentro de conchas congeladas. El cargamento pretendía llegar a España desde el aeropuerto de Guayaquil. Según los agentes, se realizó una revisión en el área de equipajes del aeropuerto y con ayuda de los canes detectores de narcóticos, cuyo nombre en este caso es NOA, encontraron la cocaína dentro de los moluscos. En total fueron 5 kilos los hallados. Eso significa más o menos 48,000 dosis. Impresionantes incluso las imágenes que nos ha proporcionado la Policía Nacional de cómo se encontró la cocaína dentro de estas conchas, pues evidentemente detectaron la maleta y al abrirla hicieron esta inspección. Las conchas estaban congeladas y después pues de, valga la redundancia, de hacerle el procedimiento debido de la Policía Nacional, se ha encontrado entonces que era un cargamento de cocaína y con eso pues entonces se ha logrado pues, capturar incluso a las personas que lo llevaban. Qué importante es la participación de estos canes antinarcóticos. Hoy en día en el Ecuador, en casi todos los procedimientos se utilizan a estos perritos, como hemos visto en pantalla, el caso de Noah, que la observamos ahí, que ya son expertos en poder oler lugares donde podría haber droga, y efectivamente cuando la policía abre maletas o contenedores generalmente los encuentra, y estos canes están entrenados para poder detectar diferentes tipos de estupefacientes y en diferentes lugares. Recuerdo una nota que sacamos hace poco, miren ahí está Noah, incluso en un contenedor de banano pudo identificar y no confundirse con el plátano versus lo que estaba en doble fondo. Exactamente. Y ahora esos canes también ya están siendo entrenados para detectar el fentanilo también, que no ha llegado al Ecuador, pero en el caso que pasase,
los perros también tienen ya la preparación para poder identificarlo. Y en esas coches, en esa maleta, que era un tamaño pequeño, 48,000 dosis aproximadamente de cocaína. Vamos con el caso Nelson Serrano, del ecuatoriano que ha sido sentenciado a una pena de muerte en Estados Unidos por el asesinato de 4 personas en el año 1997, un delito que niega hasta ahora. Sin embargo, su familia denuncia que su vida está en riesgo, pero no precisamente por la denominada pena capital. La muerte acecha al ecuatoriano Nelson Serrano en Estados Unidos, pero no por la condena a pena capital que afronta desde el 2007 ni por temas de salud. La razón, según cuentan sus allegados, es para silenciarlo por los crímenes de Bartow. Esta semana, Francisco, su hijo, llamó a Oscar Vela, autor del libro que narra el caso del empresario ecuatoriano que supuestamente asesinó a 4 personas en Bartow, Florida, en 1997, para alertarlo de un presunto plan. Según gente o rumores de sus compañeros de pabellón, están buscando la forma en la que de algún modo aislarlo, asumo, o sacarlo del pabellón en el que ha estado mucho tiempo y matarlo, ¿no? Y claro, evidentemente nos puso en alerta a todos inmediatamente. Serrano estaba en una celda para personas con discapacidad en una prisión de Gainesville, pero lo cambiaron a una de reclusos comunes. Es al parecer alguien, no sabemos quién ni cómo, que habría contratado a alguien para matarlo y que están buscando aislarlo. Mucha gente, toda la gente que estaría interesada evidentemente en que las pruebas no salgan a la luz, las pruebas con las que cuenta hoy Nelson. La familia del empresario, hoy de 84 años, asegura que tiene las evidencias para demostrar que es inocente del múltiple asesinato de uno de sus ex socios de su empresa y de los hijos de otro. Por ejemplo, que en la escena del crimen no había ADN suyo. Gracias a las acciones judiciales interpuestas, la inyección letal que debía recibir no es aplicable. No pueden hacerlo, la ejecución está suspendida por los recursos pendientes. Además, Nelson tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por las violaciones. Sin embargo, las audiencias para presentar los recursos que permitan su liberación se difieren periódicamente. En septiembre debía efectuarse una, pero se la pospuso al 2024. Por eso creen que los supuestos involucrados, entre ellos fiscales e investigadores, quieren ya acallarlo. Ellos han estado buscando todo el tiempo es que Nelson muera en prisión, que muera pronto. La suspensión de sus medicamentos del corazón, por ejemplo, durante semanas y meses inclusive, es un acto deliberado para buscar que Nelson muera. Aunque lleva más de 20 años encarcelado y actualmente con problemas de movilidad, sordera, pérdida de vista, Serrano se mantiene con vida y cuentan que, pese a su edad, es optimista de que algún día recuperará la libertad. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Esta es una historia muy interesante porque ustedes recordarán que fue un caso muy sonado a principios de los 2000. ¿Qué es lo que había sucedido? Nelson Serrano era un empresario que tenía una empresa de manufactura en Estados Unidos y él tenía 2 socios. Y él acusó a estos socios de que le estaban robando dinero, que tenían $1 millón que se lo llevaron, lo falsearon, tenían doble cuenta. Entonces él denunció eso y en cambio los socios dijeron que él estaba cometiendo actos de corrupción. Hubo todo un proceso judicial inclusive. Pero en 1997 asesinaron a 4 personas, una de ellas era uno de sus socios y lo que dijo la policía y los investigadores es: el sospechoso principal es Nelson Serrano por el antecedente judicial. Luego lo capturan acá en Ecuador de una forma que dicen que es ilegal porque lo secuestran, se lo llevan a Estados Unidos, lo juzgan allá, le dan la pena de muerte, tenía que tener una inyección letal. Sin embargo, durante muchos años hubo un proceso de apelación y lograron presentar algunas pruebas y también presentar recursos para esto suspenderlo y se mantiene suspendido. A él no lo pueden ejecutar, ojo la palabra, no lo pueden ejecutar. Sin embargo, y como dijimos en el reportaje, él ha querido presentar nuevos recursos dentro de nuevas audiencias para que lo puedan liberar porque dicen que es inocente y la justicia estadounidense aplaza y aplaza y aplaza. Lleva ya desde el 2007 que está sentenciado a la pena de muerte, está en la cárcel y no puede salir, y esto ha sido una lucha de mucho tiempo para su familia y por eso tienen el temor ahora que no lo va a matar la pena de muerte, sino que seguramente, dicen ellos, hay sicarios dentro de la cárcel en Estados Unidos
que querrían entonces acabar con su vida porque dicen que tiene mucha información. Además que también su estado de salud es malo, sí, es crítico, entonces están esperando tal vez que fallezca dentro de la cárcel. 7:20 minutos. En Pedro Vicente Maldonado, en Pichincha y en La Maná, en Cotopaxi, se reportaron casos de dengue. Estas zonas no son comunes para la presencia de esta enfermedad. Esto y más les contamos al volver. Hay que recordar el pico y placa para las placas terminadas en 9 y 0. Cuidado con salir, a veces uno se olvida, hay que recordarlo todos los días aquí en la ciudad de Quito. Rige el pico y placa. Nuevamente, hoy para las placas terminadas en 9 y 0. ¿Te pasó que saliste y la hora ya no? Sí, claro, Sí, por suerte entramos tan temprano acá que no hay inconveniente. A las 6 de la mañana ya se acaba, o sea, Así ya la libre circulación y empieza el pico y placa, así que ojo con eso, hasta las 9:30 de la mañana. En Pedro Vicente Maldonado queremos contarles, en la provincia de Pichincha y en La Maná, en Cotopaxi, se reportaron casos de dengue. Estas zonas no son comunes para la presencia de esta enfermedad. El Ministerio de Salud reporta 19.450 casos de dengue en lo que va de este año, que representa un incremento del 40% en comparación con el año 2022. Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas son las provincias con mayor incidencia. ¿Por qué en Pedro Vicente y por qué en La Maná? Si bien es cierto, pertenecen a provincias de la Sierra Ecuatoriana, son dos cantones del subtrópico. Estas provincias tienen también su zona subtropical, valga la redundancia, donde es húmedo, donde hay lluvias, donde también es mucho más bajo que, por ejemplo, las capitales Quito o La Tacunga. Por eso hay la presencia del mosquito, aunque llame mucho la atención. Tenga cuidado, y sobre todo el mensaje a los amigos que nos están observando en la costa ecuatoriana. Ya lo hemos hablado, el próximo mes y quizás en noviembre también empezarán las fuertes lluvias y eso puede proliferar, que el mosquito del dengue aparezca y sea un problema adicional a lo que ya tendremos con las inundaciones. Hay que tener precauciones desde esta fecha ya. Incluso nos decía un experto que a mí me pareció realmente interesante escuchar, que si usted incluso deja en una cáscara de huevo agua, puede ahí también aparecer el mosquito del dengue. Hasta en esas cosas más pequeñitas usted tiene que tener la precaución, sobre todo la limpieza, y estar mirando, estar precavido en que no quede ningún rastro de agua, tanto en llantas, a veces en baldes que se queda, y por la lluvia, como tú dices, Lauta, evidentemente va a proliferar más del mosquito. Eso por parte de la ciudadanía, los cuidados, y por parte de las autoridades, las fumigaciones frecuentes y periódicas dentro de esta época invernal. Y en el marco del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, desde la sociedad civil se hizo un análisis de la despenalización del aborto en casos de violación. Desde el 28 de abril del 2022, 32 casos se han registrado en el Ministerio de Salud y tan solo el 54% ha denunciado a su agresor. Según organizaciones sociales que evaluaron el acceso al aborto desde la despenalización, no existe una concordancia entre el número de embarazos producto de violaciones en niñas menores de 14 años y el número de abortos realizados. No empatan los números. Además, se evidenció que una de las barreras es la falta de información y un subregistro de datos estadísticos. Este 28 de septiembre se firmó el Decreto Ejecutivo sobre Política Urbana Nacional para así la elaboración de ciudades inclusivas, seguras y sostenibles. ¿De qué se trata? Se lo contamos de inmediato. Durante el Foro Regional y de Vivienda se hizo la presentación de la Política Urbana Nacional del Ecuador 2023-2036, que estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. El presidente de la República, Guillermo Lasso, mencionó que en los 28 meses que van de su gobierno se han dado 5.771 viviendas de carácter social como parte del Plan Nacional de Hábitat y Vivienda. Y 7 de cada 10 viviendas gratuitas han sido para mujeres jefas de hogar. Nos alegra haber entregado en esta gestión alrededor de 22.000 soluciones habitacionales con una inversión de $362 millones. Dentro de dicho plan se cuenta con otros proyectos, al de vivienda subvencionada. Implementamos el crédito hipotecario preferencial 5-25-5. Esto significa 5% de interés subsidiado
25 años plazo y 5% de entrada. Quienes se han beneficiado ya de estas viviendas sociales compartieron sus experiencias. Las paredes eran solo ladrillo, no había ventanas, las puertas eran provisionales, pero la situación nos obligaba ya que los ingresos no alcanzaban. Ahora, al no tener que pagar arriendo y tener su vivienda propia, ¿esos ingresos a dónde los está destinando? Ahora lo dedico tal vez para la educación de mi hijo y para la comida, que es lo que a veces nos faltaba. Por su parte, la ministra de Desarrollo y Vivienda, María Gabriela Aguilera, mencionó que los ejes son amplios dentro del Plan Nacional. Entre esos está el enfoque de género. Las viviendas sociales que se han entregado en un 70% han ido para mujeres. También trabajamos con los pueblos y nacionalidades a través de nuestro eje de pluriculturalidad, que nos ha permitido tener conciencia e incluir la pertinencia cultural dentro de los 7 elementos de una vivienda adecuada. Esta es la primera vez que el Ecuador cuenta con una política nacional urbana. Manuela Bedón, Noticias 7.